En la década de los 70, grandes figuras de la literatura mexicana escribieron para el CONAFE 23 textos infantiles para conformar la colección Colibrí. En 2014 se lanzó El viaje del colibrí, edición conmemorativa con nuestro sello editorial para reunir los 5 mejores títulos. Lamentablemente, estos libros nunca habían llegado a sus verdaderos destinatarios, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades más pobres. Hoy, con enorme agradecimiento a estos autores y por instrucciones del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentamos esta nueva edición de El viaje del colibrí y la hacemos llegar a los menores que el CONAFE atiende. Estoy seguro que esta es la mejor forma de honrar a estos queridos autores y beneficiar, como es nuestra misión, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las zonas más marginadas del país. Cuauhtémoc Sánchez Ocio, Director General. Eduardo Matos. Yaot en la Tierra de los Muertos. Sentado sobre un gran terrón de adobe, fuera de su casa, Yaot observó la caída de la tarde sobre el valle de la Náhuac. Nunca había visto con tanta atención el paulatino oscurecimiento del gran cielo que cubre su ciudad. El alargamiento de las sombras, los pálidos tonos rojizos y naranjas que intentan, con vano esfuerzo, hacer perdurar el día. Esos colores pronto se desvanecen y las sombras se convierten en una sola sombra. Yaot sintió que la oscuridad lo aislaba de los objetos queridos, su casa, su perro, los árboles. Se estremeció porque sabía que en una tarde como esta su padre había muerto en la guerra, y, según le platicó su madre, los guerreros acompañan al sol todas las mañanas hasta el mediodía. Hacía 4 años que su padre había muerto, y, al igual que otros guerreros que cayeron esa ocasión, se convertiría en un ave de hermoso plumaje. Yaot acarició el lomo de su perro Xolotl, que estaba acurrucado a sus pies. Sintió tristeza y le dieron ganas de ver a su padre. Su madre le había contado que el sol, después de meterse tras las montañas, desciende hasta el Mictlán, lugar donde habitan los que mueren. Con la mano sobre Xolotl y concentrándose en las grises sombras que poblaban el Anáhuac, Yaot comenzó a imaginar que caminaba por una vereda acompañado de su perrito. Y aunque sabía que el lugar donde deseaba ir era oscuro y en el camino lo esperaban varios peligros, él y Xolotl siguieron caminando un largo trecho hasta que escucharon un ruido tremendo. Ahí se detuvieron. —¿Qué será? —dijo Yaot. —Acerquémonos a la orilla del camino para ver mejor. Frente a ellos chocaban entre sí 2 enormes cerros. Con los ojos bien abiertos, vieron cómo los cerros se abrían y volvían a chocar. El niño pensó que apenas tendrían tiempo de pasar entre ellos sin morir aplastados, y dijo: —Vamos, Xolotl, tenemos que correr en el momento en que empiecen a abrirse. Esperaron a que chocaran otra vez y... —¡Ahora! —ordenó Yaot. Se echaron a correr y cuando iban a la mitad del trayecto, los cerros empezaron a cerrarse. Apretaron el paso y en el momento justo en que se pusieron los pies del otro lado, a sus espaldas se escuchó el estruendo del choque. Todavía corrieron un buen rato. El niño se sobaba las orejas y decía: —¡Uf! De la que nos salvamos, y aún nos esperan otros obstáculos para llegar al Mictlán. Reiniciaron su camino. Se sintieron aliviados, tranquilos, pero después de un rato de caminata, se cruzó a su paso una enorme serpiente que agitaba su cola locamente. Tenía todas las intenciones de atacar a Yaot y Xolotl,
quienes instintivamente se quedaron quietos. Luego Yaot, con voz temblorosa, habló. Tenemos que burlarla si no queremos terminar triturados en su estómago. El perro solo agitó la cola en señal de asentimiento. El niño tramaba la manera de burlar a la serpiente. Mientras tú corres por la derecha, yo corro por la izquierda. Una vez que yo haya pasado, la llamo y tú pasas, ¿sale? Xolotl pegó la carrera y la víbora se movió hacia él, pero inmediatamente Yaot arrancó y la serpiente no supo a quién atacar. Cuando se había decidido a echarse sobre el perrito, el niño gritó, y entonces ella ya no supo qué hacer y se quedó hecha pelotas. Los viajeros aprovecharon esto y se alejaron despavoridamente. Cuando sintieron que estaban fuera de peligro, se detuvieron a descansar. ¡Qué suerte tuvimos!, dijo Yaot, a la vez que tomaba aire. Sigamos adelante. No habían dado más que unos cuantos pasos cuando una gran mancha verde les llamó la atención. Al acercarse, se dieron cuenta que se trataba de una lagartija gigante que custodiaba el camino. Pasemos lentamente para no atraer su atención. Con mucho cuidado fueron avanzando, como si caminaran en cámara lenta, pero la lagartija los descubrió y se quedó mirándolos con sus ojos saltones. De repente sacó su larga lengua y casi tocó a Yaot. El susto que se llevaron no fue para menos, y emprendieron una ágil carrera. Entonces la lagartija gigante corrió tras ellos. Sentían muy cerca sus lengüetazos, y cuando ya no pudieron más, le dieron la vuelta a un aguahuete para esconderse. Enseguida el niño tomó un puñado de tierra y en el momento en el que el animal se asomó detrás del árbol, le tiró la tierra a los ojos saltones, lanzando alaridos y revolcándose en el suelo. La lagartija gigante quedó inutilizada y continuaron su apresurado andar. Después de un par de horas de viaje, sintieron que se les dificultaba caminar, como si en el aire hubiera una fuerza invisible que los detuviera. Al mismo tiempo, los invadió una sed más grande que una laguna. Para su desgracia, caminaban por un páramo en el que no había plantas ni mucho menos un charquito que pudiera satisfacer esas inmensas ganas de beber agua. Creyeron que morirían. Avanzaban muy lentamente, como si sus cuerpos fueran de plomo. Sin embargo, a medida que dejaban el páramo, la sensación de peso disminuía y la sed se les iba quitando poco a poco. Al llegar a donde comenzaban 8 barrancos, la vitalidad volvió a sus cuerpos. ¡Qué mala suerte, Xolotl! Ahora tenemos que atravesar 8 barrancos. ¿Qué hacemos? El perro miró al niño como diciendo, si tú no sabes qué hacer, menos yo. Solo sé una cosa, Xolotl, que no debemos regresar. Sería como aceptar la derrota antes de hacer todo lo que esté de nuestra parte. ¿Estás dispuesto a seguir? Xolotl paró las orejas alegremente, dando a entender que por su parte no había ningún impedimento. Pues, adelante. Y caminaron y caminaron y caminaron, salvando los 8 obstáculos naturales. Al terminarse esta parte de la travesía, encontraron un manantial de agua cristalina. Ahí saciaron su sed. Se mojaron, juguetearon, salpicándose. Después cortaron algunas plantas y las devoraron. Les entró sueño y nada más pusieron la cabeza en el suelo. Se quedaron dormidos. Así pasaron varias horas, hasta que un viento helado despertó a Xolotl. Se acercó al niño y con el hocico le jaló la manta hasta despertarlo.
Al viento le siguió el vuelo agitado de pequeños pedazos de obsidiana que comenzaron a cortarle a Yaot el rostro y las manos. Por su parte, Charlotte no se preocupaba porque a él no le tocaban las obsidianas. Al ver que su perro estaba tranquilo, el niño también se puso en cuatro patas y, tiritando de frío, empezaron a alejarse del viento de navajas. De pronto, el vuelo de las obsidianas quedó atrás. Yaot se incorporó. Tenía las rodillas y las manos raspadas. Su rostro sangraba a través de las cortaditas. «Qué difícil es todo esto, querido Charlotte», dijo, mientras su perrito lloriqueaba por su compañero. Poniéndose saliva en las heridas, Yaot continuó. «Pero creo que estamos a punto de llegar». Siguieron caminando por una vereda llena de extrañas plantas. Más adelante aumentaron la vegetación. Percibieron un murmullo que, a medida que se acababan, se oía más claro. No cabía duda. Se trataba del río, último peligro que había que salvar para llegar al Mictlán. Abriéndose paso entre la maraña de plantas, en un recodo de la vereda, lo pudieron ver. Era un río ancho y de aguas agitadas. Se detuvieron a unos cuantos pasos de la orilla. Yaot se puso en cuclillas y acarició la cabeza de Charlotte. «Charlotte, amigo mío», dijo Yaot, «hasta aquí has sido fiel a nuestra aventura. Solo tú puedes ayudarme a cruzar el río. Recuerda que lo que nos contó mi madre, que ningún otro animal puede hacerlo, más que un perrito color bermejo. Y tú lo eres, Charlotte». Yaot y su perro se miraron fijamente, sopesando la seriedad del peligro que los esperaba. «Ojalá que las fuerzas no nos fallen en medio del río. Te lo confieso, tengo miedo, pero también tengo decisión», agregó el niño. Sin esperar otra palabra, Charlotte se acercó a la orilla del río. Lo mismo hizo Yaot. El perro saltó hacia el agua, después el niño. También se sumergió y una vez que ambas cabecitas salieron a la superficie, Yaot se agarró del cuello de Charlotte y sobre su lomo comenzaron a avanzar. El perrito iba haciendo grandes esfuerzos para que no fueran arrastrados por la agitada corriente. Sin embargo, luego de varios metros de recorrido, surgió un alocado remolino que provocó que Yaot se soltara y fuera tragado por el río. Charlotte empezó a ladrar desesperadamente, hasta que unos metros más allá apareció el cuerpo del niño. Inmediatamente el perrito se desplazó hacia él. En una voltereta que dio Yaot, descubrió a Charlotte. Intentó prenderse a él, pero no lo logró. De un ágil movimiento, Charlotte lo alcanzó, diciendo quién sabe qué cosas. El niño se agarró de su compañero. Cuando se sintió seguro, Yaot volvió prácticamente a la vida, y sin parecer más tiempo, Charlotte aceleró su nado. Y cuando menos se lo imaginaron, llegaron a la otra orilla. Hechos una verdadera sopa, salieron del agua. Charlotte se sacudió varias veces, mientras Yaot tosía y trataba de tomar aire. Poco a poco se calmaron y, sin explicárselo, se pusieron a reír durante un buen rato. Una vez que se callaron, se sintieron satisfechos de haber llegado, aunque todos cansados, a ese oscuro lugar llamado Mictlán. «Realmente no sabemos qué nos espera aquí», dijo Yaot. «Yo entraré por aquella cueva y si ves que me tardo, vas en mi auxilio. Hay que tener paciencia, Charlotte». El perro le lamió la mano al niño en señal de solidaridad y como diciéndole que no se preocupara, que él estaría alerta, vigilando la cueva. Yaot siguió sin poder hablar.
La tiniebla se fue aclarando poco a poco debido a una luz violeta que salía del aire mismo, y allí, frente a Yaot, sentados en un Ikpali, se encontraban dos personajes descarnados. Lucían esplendorosos brazaletes y orejeras. —Contesta —ordenó la señora Mictlantecuhtli. Haciendo un gran esfuerzo y temblándole todavía las piernas, Yaot dijo quedamente: Es que... bueno, el viaje fue muy peligroso y... —¿Qué haces aquí? Es lo que queremos saber —gritó el señor Mictlantecuhtli. Con voz temblorosa, el niño continuó: Busco a un guerrero que murió hace 4 años. Al terminar de decir esto, la voz de Yaot se fue aclarando hasta que con firmeza dijo: Es mi padre. Para empezar, los guerreros no vienen al Mictlán. Su tarea consiste en acompañar al sol todas las mañanas. Aquí vienen los que mueren de enfermedad o de muerte natural, y además los que no han muerto deben conformarse con los símbolos que nosotros les enviamos, y nunca permitimos que nadie profane al Mictlán. Será sacrificado inmediatamente, respondió el señor. El miedo regresó a Yaot. Miraba aterrado el hueco de los ojos de los señores. Quiso huir, pero no pudo moverse. En eso, la señora de los muertos se puso de pie y caminó hacia el niño. —No, por favor, yo no sabía que estaba profanando sus dominios, señora, por favor. El señor de los muertos también se levantó y caminando con paso lento se dirigió hacia Yaot. Al fin el niño pudo moverse y comenzó a retroceder. Su espalda topó con una de las paredes de la habitación. Miró hacia ambos lados y se descubrió rodeado de cientos de calaveras. Los señores de la muerte estaban a punto de atraparlo para el sacrificio. Entonces Yaot escuchó los ladridos de Xolotl. Luego le vino a la cabeza una especie de remolino de imágenes, hasta que se dio cuenta que se encontraba sentado sobre un gran terrón de adobe, fuera de su casa. Respiraba agitadamente, y no supo si en realidad había tenido esa aventura o si se trataba de los símbolos que habían venido desde las montañas, allá donde el sol acababa de meterse. Desde el Mictlán, Xolotl corría en círculos intentando morderse la cola. Este jugueteo de su perro reconfortó al niño y no pudo menos que sonreír. Mientras miraba a Xolotl, escuchó un suave aleteo detrás de él. Volteó y vio un hermoso colibrí que se posaba sobre su hombro. Yaot quiso agarrarlo, pero el pajarillo emprendió vuelo. Ágil y dirigiéndose hacia las montañas, se perdió entre las grises sombras que poblaban el Anáhuac. Yaot se levantó y corrió hacia su casa. ¡Madre! ¡Madre! ¡Mi padre vino a verme! ¡Mi padre vino a verme! La señora abrazó al niño y le pidió que le explicara, pero Yaot solamente dijo: Ahora sé que mi padre es un bello colibrí.